¿Dónde dijo, hermano? Romanos 12. Romanos capítulo 12. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Vamos a orar unos segundos. Padre que estás en el cielo y en todo lugar, una vez más estoy delante de ti y delante de tu iglesia, Señor, para presentar todo aquello que tú nos quieres hablar en esta tarde. Padre, te pido que estés obrando en cada vida, en cada corazón, aún, Señor, en mi vida, Señor, para que sea tu presencia, tu Espíritu Santo, hablándonos en esta noche, Padre. En el nombre bendito de Jesús, Señor. Quita toda perturbación, toda obra de tinieblas, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Y da sabiduría a tu pueblo para entender lo que tú quieres hablar. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Estamos hablando de una serie de crecimiento espiritual. ¿Se acuerdan? Y el martes pasado hablamos de qué? De que el enemigo que va a tratar siempre, ¿se acuerdan? Lo hablamos allí en Lucas capítulo 4, que Satanás lo que hacía era tentar a Cristo, porque deseaba algo. Y una palabra que se repite mucho es: si eres hijo de Dios, amén, si eres hijo de Dios. Y dijimos que Satanás lo que trataba era que de robar o destruir nuestra identidad como hijos de Dios. Cuando el cristiano no entiende que es hijo de Dios, amén, el enemigo ¿qué hace? Destroza. Pero algo hermoso que dijo Jesucristo, cuando dijo: tengo todo para darte, pero si te postrares y me adorares, Jesucristo dijo: no. Al único que adoro es a Dios y a Él que le sirvo. Amén. Hay algo que dijo Jesucristo, que aquel cristiano o aquel hijo de Dios tiene que entender es esto. Cuando Jesucristo quiso lavarle los pies a los discípulos, Pedro que dijo: no, Señor, a mí no me laves los pies. Y Jesucristo dijo: yo no vine para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Así que, ¿por qué hacemos estos estudios bíblicos? Porque el cristiano tiene que seguir la voz del Maestro. Si Jesucristo, que era el Hijo de Dios, o el hermano mayor, dijo: yo he venido para que me sirvan, sino para servir. Un hijo de Dios tiene que estar sirviéndole a Dios. A Dios. Amén. Amén. Ella es nuestro sello. Hijo de Dios que le sirve a Dios. Amén. ¿Cómo le sirve? Vamos a aprender cómo servir. Cómo servirle a Dios. Y hablamos del Salmo 23. ¿Y hablamos de quién? De ese Dios que le estamos sirviendo. Amén. Y tocamos todo el Salmo 23 y dijimos que en cada frase Dios se estaba presentando como que: Jehová mi pastor, nada me faltará, Jehová Jireh, nuestro Dios proveedor. ¿Verdad? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Estaba hablando de quién. ¿Quién es nuestro consolador? El Espíritu Santo. Él es el que nos consuela. ¿Ah? Y así continuamos con todo lo que era el Salmo. Y hablamos de aunque ande en valles de sombra y de muerte, Jehová Roí, que es el que me ve, el que me sigue. El Shaddai, el Todopoderoso, ¿verdad? Que Dios en ese salmo
habla de la magnificencia de Él, que Él está en todo lugar, en todo momento de nuestra vida, que cuidándonos, protegiéndonos, sanando. Amén. Porque eso es lo lindo de nuestro Dios. Eso es lo lindo de nuestro Dios. De que Dios está siempre que al lado nuestro. Aunque no lo veamos. Y bienaventurados si no lo vemos. Por la Biblia dice que más bienaventurados es aquellos que no le ven, pero le creen. Ahora dice acá en este versículo que lo hemos leído, ¿sabe qué? Eso es hermoso en la Biblia, que cada vez que uno lee un versículo y lo lee una y otra vez, Dios sigue hablando y sigue hablando cosas diferentes. Y mire lo que dice así: así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿sí?, en sacrificio vivo, como santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Sacrificio vivo en nuestro cuerpo. ¿Por qué habla de sacrificio? Porque se acuerdan que en el viejo pacto que hacían, traían una ovejita, ¿sí?, la sacrificaban y delante de Dios, ¿qué hacían? Pedían perdón por sus pecados, esperando de que Dios verdaderamente aceptara la ofrenda. Hoy Dios dice: no. Yo no quiero más eso. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es la que limpia todo pecado. Desde que murió mi hijo fue pagada tu causa delante de Dios. Ahora dice Dios que quiere otro sacrificio. ¿Sacrificio vivo de qué? De nuestro cuerpo. Yo ya no te voy a pedir sacrificios. ¿Qué está diciendo Dios? Señora, yo soy el sacrificio. Sí. Todo lo que tú hagas es sacrificio. ¿Por qué sacrificio? Porque duele. Algunos dicen: Dios mira las motivaciones del corazón. Amén, que Dios mira las motivaciones del corazón. Pero Dios está pidiendo que un sacrificio más grande, que es nuestra vida. ¿Por qué? Porque cada paso que damos delante de Dios, ¿qué pasa? ¿Duele, hermano? Duele seguir a Cristo. Algunos piensan que ser cristiano es fácil. No es fácil ser cristiano. Porque ser cristiano uno tiene que cambiar ¿qué? Todo. Y mi carne nunca va a querer que yo cambie todo. Jesucristo, ¿qué le dijo? Velad y orad para que no entren en tentación. Porque el espíritu, tu espíritu que se comunica con Dios, está contento. Sí, yo alabo y glorifico, pero tu carne es débil. ¿A qué carne le gusta ayunar cuando hay un rico asado? ¿A ninguna? Es verdad. ¿A qué carne le gusta levantarse a las 3, a las 4 de la mañana a orar, con los días de frío, mucha calor, o a veces uno está con sueño? A nadie. Dios dice: tú vas a hacer mi sacrificio. Tú vas a hacer mi sacrificio. Y en todo lo que Dios pide. Hay un versículo hermoso que decimos: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿todas qué? Díganme de nuevo, ¿todas qué? Son hechas nuevas. ¿Todas? Todas. Eso dice. Y si son todas, quiere decir que si yo ante un problema yo me enojaba y discutía o levantaba mi mano, ¿ahora qué tengo que hacer? No sé. ¡Ah! ¿Me duele? ¿Duele o no duele? ¿Verdad que duele? ¿Hacer todo lo contrario? Si alguien me insultaba y no quería, siempre tenía la respuesta. Hay cosas que yo sigo luchando hasta ahora, hermano.
A mí me encantan cuando me vienen a provocar y yo siempre tengo palabras para responder. Pero Dios nos llama a algo diferente. ¿Entendió? Dice todas las cosas nuevas. Y es todas. A veces nos enamoramos tanto de Cristo que es muy fácil hacerlo. Estaba hablando con un muchacho y dice, yo me enamoré de Cristo. ¿Y saben qué? Cuando me enamoré de Cristo tenía música secular y ahora después que me enamoré de Cristo me empezó a gustar la música rap cristiana. Y ahora peleo con mi esposa porque me gustan las canciones de adoración y coritos y puros avivamientos. ¿Por qué? Porque estoy amando a Dios. Antes discutía con mi esposa y decía, déjame solo hasta que me calme. Y después hablamos. Yo hoy hice todo lo contrario. Hoy discuto con mi esposa y dije, mi amor, no vale la pena. Vamos a sentarnos, vamos a charlar. ¿Quién lo hace eso? Cristo. Lo hace Cristo. En un corazón que contrito y humillado y que ama a Dios. Ahora, ¿qué pasa? Hay personas que están dentro de la iglesia también, que tienen años en Dios y todavía siguen luchando ¿con qué? Con sus primeros pecados. Y dice, yo no sé qué le pasa a mi corazón, yo no puedo cambiar. Yo no puedo cambiar lo que me está pasando. Yo me sigo enojando, me sigo emborrachando, me sigo. ¿Qué pasa? Yo oro, ayuno, ¿y esto qué pasa? Y a mí me dejaba sin respuesta. Hasta que descubrí que el cristiano no puede vivir bajo ¿qué? Sus emociones. Sino el cristiano tiene que empezar a vivir bajo ¿qué? Sus convicciones. Esto a Dios no le agrada. Y aunque me cueste, voy a luchar por esto, pero yo no le voy a dejar que me gane. ¿Es esa la diferencia? Y cuando entendí eso, yo dije, Señor, qué gran verdad. El pastor contaba y se fue una campaña evangélica. ¿Cuántos quieren pasar y dejar sus cargas acá? Pasaron cerca de él. Mire adelante. El pastor oró. Fue impresionante, gente cayó y él ministró. Y el otro día, y a Brata le tocaba decir a él, y bueno, me tocaba a mí, pero dice, yo no voy a orar para que nadie se caiga. Dice, pero yo sé que allí pasaron muchas personas acá adelante para que Dios hiciera un milagro. Aquellos que no tuvieron ese milagro, espérenme afuera, que les voy a dar 1 minuto a cada uno para que yo hablar con ustedes. ¿Saben cuántas eran? Miles también. ¿Cómo? Miles también. Queriendo hablar con quién? Con el pastor. ¿Por qué? Dios no hace milagros. Hace milagros, pero no siempre lo hace para todos. Hay personas que Dios verdaderamente estaban metidas en la pornografía, o estaban metidas en la borrachera, o estaban en un fornicario, y cuando llegaron a Cristo sus corazones cambiaron de un día al otro. Y gloria a Dios porque Dios obró. Pero ¿qué aquellos que no han podido vencer? ¿Qué hacemos? No, los desechamos. No. Es porque tienen que aprender a no vivir bajo ¿qué? Sus emociones, sino bajo ¿qué? Sus convicciones en Cristo. Acá dice que es un sacrificio vivo. No todo lo vas a vencer con un gloria a Dios, un aleluya. Hay cosas que te van a costar. Pero esas cosas que te van a costar es cuanto más diligencia tenés que poner. Amén. ¿Cuánto conocen la historia de David? David dice que era una persona conforme el corazón de Dios. ¿Saben qué quiere decir conforme el corazón de Dios?
Conforme el corazón de Dios dice que se dejó moldear conforme lo que le agradaba a Dios. Yo quiero tener un corazón conforme Dios y bueno, te vas a tener que dejar moldear. Amén. Aleluya. ¿Usted sabe lo que le pasó a David? Porque es lindo decir, David tenía un corazón conforme. Vamos a la Biblia. ¿Qué le pasó a David? Vamos a Samuel. Primera Samuel, capítulo 18. Primera Samuel, capítulo 28. 18. 18. 18. Primera Samuel. Capítulo 18. Sí. Amén. ¿Sí? Y dice así la Biblia. Primera Samuel, capítulo 18, versículo 6. Aconteció que cuando volvían ellos, dice, aconteció que cuando volvían ellos, era todo el pueblo de Israel, y cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando, danzando para recibir al rey Saúl. Dice, con pandeiros, con cánticos de alegrías y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó en este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí solo 1,000. Solo faltan que le dé al reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. 18 de José. No, 18. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 6. Amén. Dice, y aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él le variaba en medio de la casa. David tocaba con sus manos como los otros días y tenía Saúl una lanza en su mano. Amén. Y dice, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared, pero David lo evadió 2 veces. Amén. Estamos hablando de que David tenía el corazón De Dios. el corazón de Dios, ¿verdad? El corazón conforme a Dios. Ahora, ¿sabe cómo llegó a tener ese tipo de corazón? Y esta es la historia que te quiero tocar. Dijimos que para tener un corazón conforme, lo que Dios quiere, Dios tiene que moldearnos. Tiene que moldearnos. Tiene que procesarnos. Acuérdense que somos barros en las manos de ¿quién? Del alfarero. Dijimos que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron. Todas son hechas nuevas. Ahora, si somos barro, teníamos que moldearnos. El barro, y algo que lo habíamos hablado mucho, para moldear el barro tiene que estar bajo ¿qué? Presión. Se pone en una rueda, ¿sí? Y el alfarero empieza, agarra todo el barro, lo empieza a mojar y le empieza a dar presión. Es un pedazo de barro, no tiene forma de nada, y lo empieza a moldear conforme que
que la voluntad de Dios quiera. Ahora, estaba David, no estaba porque quería, sino estaba porque Dios lo había llevado ahí a ese lugar. ¿Se acuerdan que David era simplemente un pastor de ovejas? Hasta que un día Dios había ya desechado al rey Saúl. ¿Por qué? Porque no había hecho la voluntad de Dios, porque había hecho sacrificios en lugares donde Dios no lo había llamado ni permitido, porque el único que podía hacer sacrificio era Samuel, que era levita y era sacerdote. Y él se tomó el atrevimiento de ocupar un cargo que a él no le había mandado. Y Dios lo había desechado, porque no había sido una sola vez, muchas veces había desobedecido la voz de Dios. ¿Se acuerdan que ya vez que fue a la guerra y Dios dijo, mata a todos, y él se guardó lo mejor de las ovejitas? Llegó un momento que Dios dijo, a él lo desecho. Qué triste, un hombre de Dios lleno de la presencia de Dios fue desechado. Dios toma a quien se busca a alguien conforme su corazón. Una palabra que iba a ser moldeado por Dios, pero todavía no era. ¿Va a quién? A la casa de David. ¿Sí? David representa, el padre representa a todos los hijos. Y Samuel miraba y Dios dijo, no quiero ninguno de ellos. Y le preguntaron, ¿quién es el que me dijo más? Sí, el que cuida mis ovejitas, allá en el campo, más niño, más chiquito, el indiferente, más nada. Lo traen, lo ungen con aceite. Amén. El que menos pensaban lo ungen con aceite. Y David es proclamado rey. ¿Qué pasó después de eso? Samuel se regresó y David fue a dónde? A cuidar ovejas. ¿No? Dios es el que llama, pero Dios es el que te tiene que preparar antes. ¿Me entienden? No es simplemente un llamado y ya está. Tengo un llamado de pastor. No, hermano, un montón de cosas. Anda, haz lo que Dios te había mandado. Ahora, el día menos esperado, su papá le dice, hay guerra, ve a ver cómo están tus hermanos. Y David va y obedeciendo a su padre, ¿se encuentra con qué? Se encuentra con Goliat, ¿sí? Que estaba provocando al pueblo de Israel. Y él era un jovencito, ni estaba ni para la guerra. Se piensan que tenían entre 13, 14 años, no había más. ¿Sí? Y fue llamado a la guerra. Y en esa guerra, ¿qué pasa? Lo que conocemos. David mata a Goliat. Y a la vuelta de la guerra, ¿sí? Venía en victoria. Ahora, hubieron cosas entre medio que pasaron. Primero fue humillado por sus hermanos, como diciendo, ¿qué hacemos acá? Si se hace un dale, curioso. Por lo que venía acá a chusmear un poco lo que pasa en la guerra. Y dejarte las ovejas solas. Volvete. ¿Sí? Después Saúl, el rey Saúl, este niño quiere pelear. Y le quiso dar las armaduras. Le dijo, bueno, es el único que se quiere regalar. Le doy mis armaduras. Le dijo, no, yo no puedo ir con esas armaduras. Yo voy a ir con lo que yo sé pelear. Y eran esas piedrecitas. Amén. Y sin saber él, se estaba metiendo ¿qué? En el propósito de Dios. Ahora llega este punto. Antes de que pasara esto, ya David conocía a Saúl. ¿Por qué? Por esto que dijimos acá abajo. Cada vez que el rey Saúl se enojaba y permitía en su corazón entrar en cosas que Dios no nos permite, orgullo, rabia, odio, un espíritu inmundo, venía ¿qué? A atormentarlo. ¿No les parece algo similar? Que cuando estamos en tormento, cuando estamos en crisis, cuando no estamos atormentados. Amén. Siempre pasa eso. El enemigo siempre busca la misma estrategia. ¿Por qué aparece? Porque somos nosotros que le abrimos esa puerta y el enemigo aprovecha. Pero dice que David venía
tocaba su arpa, ¿sí? Adoraba a Dios, y Saúl quedaba en cama. Ahora van a la guerra, vienen, salieron las mujeres de todos lados, las doncellas a cantar y a alabar, y para que las mujeres salieran a bailar, a danzar y a gozarse delante de la presencia de Dios, era porque verdaderamente había un gozo en todo el pueblo. No era algo natural. Y el rey escucha de que estaban exaltando a quién, a David y no a él. ¿Y eso qué hizo? Endurecer el corazón. Cada vez que realmente estamos poniendo nuestra vida bajo las manos de Dios, quiero decir algo, va a haber gente que va a quedar contenta. Oh, bueno, te estás acercando a Dios, gloria a Dios, vamos a cuidar de Dios, nos vamos a gozar. Hay una alma nueva, hay gente que está buscando a Dios, pero hay otras personas, creámonos, dentro del pueblo de Dios, que se van a enojar, que no le va a gustar, que van a decir, yo tantos años estoy dentro de la iglesia y a mí Dios no me usa para nada. Y viene esta chiquilina o viene este tegurí y Dios lo empieza a usar. Y mira la alegría que tiene, y mira el gozo, y todo el mundo hablando bien de ellos. Y a mí, y se enojan, porque es algo natural. ¿Por qué? Porque no tienen el corazón conforme que la voluntad de Dios. Porque nunca se dejaron tocar. ¿Y a quién no saben a quién Dios usa para moldear? A esa persona que tiene el don, que tiene rencor. Dios usa a Saúl, a un enemigo, para moldear ¿qué? El corazón de David. Porque al principio dice Dios, yo miro el corazón, lo que las motivaciones, pero al final de esa historia le llama a David el dulce cantor de Israel, y que tenía el corazón conforme que la voluntad de Dios, o conforme lo que Dios le agradaba. No era desde el principio. Al principio le dio un corazón con buenas intenciones. Al final, después de ser moldeado, Dios vio que un corazón conforme a qué, a lo que Dios le agradaba. Amén. Ahora, ese mismo David dice algo en un salmo que me gusta mucho. Dios que no me levantó enemigos de quién, de aquellos que yo me pudiera defender, sino el más íntimo, el que comía conmigo, me levantó contra mí. Cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, Dios va a levantar un enemigo como Saúl. Alguien que no te va a gustar lo que estás haciendo cada vez. Oiga, era un íntimo. ¿No era íntimo? Amén. Saúl era el rey. David le estaba tocándole el arpa al lado de él. Se supone que le tenía que haber dado la esposa cuando él mató su propia hija para que se casara. Quiere decir que era el suegro. Pero los planes de él, ¿quién eran? Ese íntimo. Era matarlo. Y a veces que es difícil cuando hay personas al lado nuestro que de vez de levantarnos nos quieren que matar espiritualmente, que no le agrada que nosotros ¿qué? Crezcamos en Dios. Ahora, ¿por qué dice que era conforme al corazón de Dios? Porque mire cómo actuaba David. David en algún momento hizo, bueno gente, ahora que todo el mundo me ama, me levantan como rey. No, sabiendo que él había sido ungido como rey,
en ningún momento peleó. ¿Por qué? Por el reinado. Sabía él que estaban los planes de Dios. Segundo, le dijo, che, muchacha, sí, empiecen a cantar. Para mí, no. En ningún momento. Algo que quiero contarles que me gusta mucho, que dice que más adelante, donde estamos leyendo, dice que aconteció el otro día, que se permitió ese Saúl, ese enemigo. Y algo que me gustó de un predicador que dijo, no pelees esa batalla, que hay peleas que no tenemos que pelear. Y esta es una de ellas. El enemigo no fue puesto por el enemigo otro, puesto por Dios. ¿Para qué? Para moldear áreas en nuestra vida. Dice que Saúl estaba, y David fue como siempre, terminó la pelea, fue a cumplir lo que hacía siempre, agarrar su arpa y tocar música delante del rey. Y dice que Saúl, dice que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. En una palabra, que ese espíritu inmundo no solo lo atormentaba, dice que en otras versiones, en otra forma de decirlo, que Saúl había quedado loco, esquizofrénico. ¿Usted ha encontrado personas que se persiguen por todo? Yo conocí personas así, locas y esquizofrénicas. Es que me quieren matar, es que ven en todo mal. Ven todo mal. Saúl estaba de esa forma y estaba contra David. ¿Y David qué hacía? Tocando el arpa. Ahora dice que llega un momento, dice acá, y el desvarío del medio, dice, y David tocaba con su mano, como lo hacía otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. ¿Qué quería hacer Saúl? ¿Acariciarlo con la lanza? Quería matarlo 2 veces. Ahora, ¿cómo actuó David? Simplemente se corrió. Oiga, David venía de matar a un gigante. David era un guerrero porque no era que tenía nada miedoso, no. Dice la Biblia que ella mataba leones y mataba osos. Saúl era más viejo que él. David, si quería, tenía el favor del pueblo. David podía haber agarrado esa lanza y, ¿me querés matar? Se la podía haber tirado de nuevo y haberlo él enclavado a Saúl. Pero no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque el corazón de David estaba siendo moldeado. Lo que Dios me enseña en esto, que Dios va a poner al lado nuestro, personas íntimas, personas cerca, que van a intentar matar. No estoy hablando que saque un arma, pero sí con sus palabras nos van a querer herir, nos van a querer clavar, nos van a querer poner contra la pared. Es que vos no servís para nada, vos quedate ahí nomás, no vas a crecer, lo tuyo es pura emoción. Y David tenía la oportunidad de hacer lo mismo. Pero eso es lo que me gusta de David. David nunca actuó lo mismo que actuó Saúl. ¿Saben por qué? Porque David lo que pensó, dijo, yo no quiero el odio con que él me tiró.
Yo no quiero devolverle el mismo odio. No quiero devolverle el mal por mal. Amén. Él me quiere matar, yo lo bendigo. Amén. Gloria a Dios. Él me quiere lastimar, no importa. Dios está haciendo un proceso en mi vida. ¿Usted está entendiendo? Amén. ¿Están viendo que Dios pone gente al lado suyo? Que lo van a herir, que van a tratar de matarlo, que no fue puesto por el enemigo, sino es que Dios está moldeando su vida. ¿Por qué? Porque usted tiene que ser una nueva criatura. Todo Dios tiene que hacer de ti nuevo. Amén. Gloria a Dios. David no pagó ojo por ojo ni diente por diente, sino a lo malo lo venció con qué? Con un bien. Dice Saúl que después que no pudo matarlo, y sería mucho más largo, ¿qué hizo? Lo voy a poner enfrente de mi ejército. ¿Por qué? Buscando matar, no era buenas intenciones al rey David. Lo mandó al frente, ve a la guerra. Y David decía que cada vez que salías a la guerra, destruía al enemigo y volvía en victoria. Y Saúl más se enojaba con él. Las hijas de David todas enamoradas de David. Todas. David no le dio al final a la hija. Y no porque son sus parientes. ¿Qué le piden a los hijos? David, ¿te acordás que yo te había prometido mi hija en demonio? Sí. Y bueno, yo no te voy a pedir un dote. Y sí que me va a pedir si no tengo nada. No tenía plata, tenía padre. Pues yo solo te voy a pedir algo. Que vayas a los filisteos y me traigas siempre pusos. Qué hermoso esto es, Una palabra. Ve. Porque te van a matar. Dice que David fue y volvió con qué? Con los siempre. Con 200 pesos. Le cargó todas sus partes íntimas a quién? A 200 pobres. Toma su escrito. Las intenciones de Saúl nunca fueron buenas. Siempre trató de destruir. Ahora se olvidó de dos cosas. Primero, de que David, que amaba a Dios y obedecía a Dios en todo. Segundo, que David no vivía bajo sus ¿qué? Emociones, sino vivía bajo sus convicciones. Él dijo siempre, más de una vez, cuando Dios le había puesto a Saúl para que lo matara delante de él, dijo, yo nunca voy a tocar el ungido del Señor. ¿Sabía? David sabía de que Dios lo había escuchado. Tenía el Espíritu de Dios, pero dijo, no voy a tocar nunca a un ungido del Señor. No voy a hablar mal. Jonathan era su mejor amigo. El hijo del asesino era el mejor amigo. Amén. Él nunca se levantó contra quién, contra alguien del linaje. ¿Por qué? Porque tenía un corazón diferente. Dice, bueno, pero eso fue un tiempito, no. La persecución de Saúl hacia qué, hacia David duró más de 10 años. Saúl tratando de matar, tratando de qué, de destruir el plan de Dios. Que fue imposible. ¿Por qué? Porque había un corazón que se estaba dejando que moldear delante de Dios. ¿Quién te está tirando la lanza? Te pregunto eso. ¿Hay alguien que te está tirando la lanza? Todos conocemos quién es nuestro Saúl. Todos conocemos quién son aquellas personas que por más que digan no y nos muestran los dientes, no están contentos de que nosotros ¿qué? Estemos alabando y glorificando a Dios, que nos vayan las cosas bien, que se enojan porque nos tiran en parte palabras para destruir. Bueno, yo los pongo, yo me voy a poner a orar por ti.
Si fuera en otro tiempo, como dice mi hermano, ay, gracias a Dios que me agarraste a convertir, porque si me hubieras agarrado en otro tiempo, y amén, gloria a Dios. El dejarse moldear por Dios es algo que es difícil, porque estamos sacrificándonos nuestro cuerpo, entendiendo que estamos en las manos de Dios. Y como las manos de Dios, Dios nos está moldeando. Ahora, son necesarios el Saúl que está en tu vida. Te voy a decir esto, algo que me gustó. Nunca reniegues el Saúl que Dios te puso en tu vida. Sea quien sea, familiar, aquel que te hace sacar de las casillas, no. ¿Por qué? Porque Dios te está puliendo. Dios te está moldeando a través de esa persona. ¿Ah? Porque antes te enojabas y ahora te dices, no, yo voy a orar por él. Yo no voy a agarrar la misma lanza que ellos agarraron. Pero para tener eso hay que tener crecimiento espiritual, hay que tener madurez. Es la única forma. Son cosas como Esteban, que lo estaban pedreando, lo estaban matando. Él decía, Señor, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Un corazón moldeado. Jesucristo lo mismo. No le tomes en cuenta, Señor, sus pecados. Lo estaban matando, lo golpearon, lo crucificaron, lo escupieron, lo hicieron de todo. Y el maestro dice, Señor, no tomes en cuenta sus pecados. ¿Por qué? Porque tenía un corazón moldeado. El cristiano que está siendo moldeado entiende que ese Saúl es necesario para qué? Para pulirnos. Para que podamos decir, yo tengo también un corazón conforme a la voluntad de Dios. Que Dios le haga. Empieza a orar por sus salud, pero actúa como actuó David. Nunca se levantó con eso. Aunque da ganas. Le dijo, ¿qué te he dicho un día arriba de la montaña? Saúl, mira, Dios le había sacado un mechón del manto. Dios te entregó en tus manos. ¿Qué te he hecho? Porque hace 10 años me venís persiguiendo. Y Saúl dice que se arrodilló y dijo, ay, perdóname. Yo sé que eres un ungido del Señor. Me arrepiento. ¿Se arrepintió? No, era remordimiento, porque el otro día lo siguió buscando para matar. Vamos a ser perseguidos sin tener que una ocasión. David no le había hecho nada. Se lo dijo a su propio hijo, Jonathan. Pero ¿por qué te has empecinado en matar a David si David no te hizo nada? Al revés, te ayudó en el reino, te está dirigiendo tus soldados. Es parte de la familia real. ¿Por qué lo quieres matar? Pero ¿qué pasa? Saúl estaba ¿qué? Perturbado, estaba lejos. Hay dos tipos de hijos de Dios. ¿Está bien así? O somos hijos de Dios, aquellos que somos obedientes a lo que Dios nos pide, o somos hijos de desobediencia. Son aquellos que siguen siendo hijos, pero desobedientes. Ahora vos si eres un hijo desobediente, porque dice la Biblia que la ira de Dios está sobre los hijos de desobedientes. El ser cristiano implica eso. No vivir más por nuestras emociones, sino más por nuestras convicciones. Hoy estoy deprimido, hoy estoy mal, sí, eso es parte de mi carne, porque es de Él. Jesucristo dijo, no te podés ganar de adorar y glorificar, pero los pruebas, el problema que te desanima. Yo he estado desanimado no hace mucho. Sé cuál es la voluntad de Dios, pero es mi decisión decir,
Señor, yo te sigo alabando y glorificando y exaltando, a pesar de que por dentro me sienta destrozado. ¿Por qué? Porque tú me vas a dar fuerza para seguir adelante. Yo hoy estoy acá de nuevo parado firme. Amén. Porque uno es el que se decide que no vivir bajo sus emociones. Hay un pastor que estoy estudiando que me gusta mucho porque pega fuerte y dice esto: nadie te puede enojar si tú no le permites. ¿Qué está diciendo? A mí me vienen y me dicen cualquier cosa, yo me enojo. Él te dice, si tú no le permites. Porque tú, cada vez que alguien te viene a ofender y a decir, tú sos el que toma la decisión de hacerlo. O agarro esas palabras, las tomo y levanto mi furor. O decir, que se las dejaron. Un día le dije a un pastor, digo, pero pastor, mire, le dijeron. 10.000 disparates en 2 segundos. Y él me dijo, ¿qué le hace más una raya tigre? No le hace mal. Y me encantó eso. Lo dejó pasar. ¿Por qué? Porque él sabía quién era en Cristo. Y a veces nos pasa eso. Ahora, si vivimos todos los momentos bajo nuestras emociones, no podríamos actuar así. ¿Qué vas a hacer con tu salud? Acuérdate. Cada vez que te quieras acercar a Dios, servir a Dios, buscar a Dios, amar a Dios, van a pasar 2 cosas aquí. Primero, el gozo de Dios. Segundo, que el Saúl no le va a gustar. Te va a tratar de qué? De aplastarte, de que no te levantes, de que no sigas, de que tu confianza no esté en Dios. Pero sigue adelante. Sigue confiando en Dios, no te detengas. Dios te está llamando a ¿qué? A una vida que en sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque Dios mira todo. Dios mira las intenciones de tu corazón. Dios escudriña tu mente y tu corazón. Pero también que Dios quiere un sacrificio vivo. Quiere decir que tu vida sea un testimonio del reflejo de Dios hacia la gente. Tu vida sea un sacrificio. Che, pero mira que lo insulté todo y no me respondió. Me trató con amor. Me trató todo lo contrario. Y todavía me ayuda cuando hay necesidad. Qué mal tratado. La gente que no conoce a Dios tiene que verlo en hechos. La fe es una fe que práctica. La fe se demuestra con ese testimonio de cada día de que le estamos agradando a Dios. No por cantar una canción, yo soy un hijo de Dios, porque leí la palabra, no, es tu testimonio cada día que está demostrando de que estás agradando a Dios. Ahora tú eres el único que puedes ¿qué? O vivir bajo convicciones conforme a la voluntad de Dios, o desechar a Dios y seguir bajo tus emociones. ¿Sabe quién vive bajo sus emociones? El mundo. El mundo vive bajo sus pasiones. Amén. La Biblia dice, primera, tercera, de Juan, no améis al mundo, porque en el mundo, las cosas que están en el mundo, que son pasiones, el gusto de los ojos, la vanagloria de la vida, son todas pasiones. Dios dice que no, que tenemos que amarlo y vivir bajo mis convicciones, sus convicciones. ¿Por qué? Porque son vidas. Amén. Amén. Padre que estás en el cielo y en todo lugar, yo te doy gracias, Señor, porque tú eres grande.